Bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar sobre el primer viaje misionero de Pablo. En una oportunidad anterior ya hablamos sobre el tercer viaje misionero. En esta oportunidad nos toca hablar del primer viaje misionero de Pablo. Vamos a tomarlo desde que él sale de Jerusalén. Le explico. En Hechos capítulo 8 comienza la gran persecución contra la iglesia, ya que en el capítulo 7 fue la muerte de Esteban y empezó la persecución de ahí en adelante. Y dice la Biblia que mucha gente salió de Jerusalén, ¿verdad? Huyendo, porque Pablo entraba casa por casa y agarraba a los hombres y las mujeres y los torturaba y los obligaba a blasfemar y los llevaba arrastrados a las cárceles. Entonces la gente, la mayoría optó por huir. Pero donde iban llevando el mensaje del Evangelio, iban hablando de la salvación que es Jesucristo. Y así llegó el Evangelio a Antioquía de Siria. Entonces vamos a poner eso por ahí. Por la persecución, la gente salió corriendo. Capítulo 7, mataron a Esteban. Capítulo 8, comienza la gran persecución. Y entonces es donde aparece Pablo en el capítulo 9 con cartas a los principales en Damasco para buscar a los creyentes que estaban allá. Pero fíjese, ya habían llegado hasta Antioquía de Siria y ya habían fundado una iglesia. Quiero que tenga eso pendiente porque es parte de donde sale el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, en Hechos capítulo 9, Pablo va respirando amenaza, buscando a los creyentes en Damasco para llevarlos presos a Jerusalén, y por el camino se le aparece el Señor Jesucristo. Todos sabemos la historia, donde una gran luz lo tumba de la cabalgadura, de la montura, y Pablo escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo responde rápido: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas contra el aguijón. Y Pablo rápido responde: Señor, ¿qué quiere que hagas? Jesús le dice: entra a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Pablo quedó ciego con la luz del resplandor del encuentro con Jesús. Lo llevan a Damasco tomado de la mano y se hospeda en una casa. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor se le aparece en visión y le dice: Ananías, anda a tal casa, ahí vas a encontrar a Pablo, que él está orando y ha visto en visión a un siervo mío llamado Ananías que va y le ora y recobra la vista. Ananías le dice: Señor, pero ese hombre es el que está persiguiendo la iglesia y aún tiene poderes, tiene cartas acá para buscar los que están en Damasco. El Señor le dice: anda, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a todo el mundo. Ananías va donde estaba Pablo y cuando entra le dice: hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino me ha enviado para que te ore. Le ora a Pablo, Pablo recibe la vista, entrega el ayuno y ahí mismo se bautiza. Y comienza Pablo a predicar el evangelio. Ya no es el perseguidor Pablo, ahora es el siervo Pablo que está predicando el evangelio. Pero si usted lee Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18, dice que inmediatamente, y eso lo está contando Pablo a los Gálatas, el de Damasco se fue a Arabia y estuvo 3 años en Arabia. Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Pasados 3 años, se devuelve a Damasco. En Damasco sigue predicando y en Damasco lo quieren matar. ¿Por qué hago esta observación? Porque si usted lee el libro de los Hechos, pareciera que Pablo entra a Damasco, se convierte a Cristo, recibe la vista, se bautiza y de ahí se va a Jerusalén. No, pero Gálatas explica que de Damasco, Gálatas 1, 17 y 18, pasó a Arabia y allá estuvo 3 años. De Arabia se devuelve a Damasco y de ahí es que lo quieren matar. Cierran las puertas, guardan las puertas de la ciudad para cuando él salga a matarlo, en combinación con las autoridades, los judíos que estaban rebeldes
contra el mensaje de Jesucristo que predicaba Pablo. Entonces los hermanos que están en Damasco fue cuando lo bajaron por el muro en una canasta. Cuando él baja por el muro es que se va a Jerusalén. Capítulo 9 de los Hechos. Cuando llega a Jerusalén, o sea que él se fue de Jerusalén persiguiendo a los hermanos y se convierte por el camino, y pasado 3 años es que vuelve a Jerusalén, pero ya vuelve convertido. Pero la gente se acordaba de él y nadie de los hermanos se quería unir, ni juntar, ni andar con Pablo, porque pensaban que era una trampa, un ardid de Pablo para tomarlo. Por eso apareció Bernabé. Bernabé sí tomó a Pablo y se lo llevó a los apóstoles, se le llevó a Pedro. Y Pablo duró solamente 15 días en Jerusalén hablando con Pedro. Pasados esos 15 días, como Pedro estaba con Pablo y Pablo en el día predicaba el evangelio en Jerusalén, los griegos, o sea, los judíos griegos que habían nacido en otras ciudades fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, querían matarlo. Cuando los hermanos se enteran de que los griegos, los judíos griegos quieren matarlo, lo tomaron y lo enviaron vía Cesarea para Tarso, recordando que Pablo era de Tarso, y entonces Pablo se queda en Tarso. Hasta ahí no aparece más Pablo, dejamos a Pablo en Tarso, ¿verdad? Pero resulta que en el capítulo 11 del libro de los Hechos, recuerde, Pablo se fue a Tarso. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, la gente que andaba huyendo habían fundado anteriormente ya una iglesia ahí. En Antioquía de Siria hubo un gran avivamiento cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que había una bendición grande, que en Siria se estaban entregando la gente, que Dios estaba haciendo cosas grandes. Mandaron a Bernabé para que fuera y viera qué era lo que estaba pasando allá. Cuando Bernabé llega a Antioquía de Siria y ve la iglesia floreciente, contenta, grande, bendecida, se quedó ahí para ayudar a los hermanos y los exhortaba que siguieran adelante. Pero como había tanto trabajo, había mucha gente que se estaba convirtiendo, dice la Biblia que Bernabé se acordó de Pablo y lo fue a buscar a Tarso y lo trajo para que lo ayudara en la obra de la iglesia de Antioquía de Siria. Entonces ya Pablo se hace conocido en la iglesia de Antioquía de Siria y está con Bernabé. En el capítulo 12, oiga bien, va un profeta llamado Agabo de Jerusalén a visitar a la iglesia de Antioquía de Siria y da una palabra, da una profecía y dice que viene una gran hambre para toda la tierra, lo cual ocurrió durante el mandato del emperador Claudio de Roma. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía de Siria? Reunió una ofrenda, entre todos tomaron una ofrenda y la enviaron con Pablo y Bernabé a los hermanos en Jerusalén. Ellos van a Jerusalén y según Gálatas capítulo 2, verso 1, ya habían pasado 14 años desde que Pablo se había convertido. Gálatas capítulo 2, verso 1 dice, pasados 14 años volví a Jerusalén. Quiere decir que ya el apóstol Pablo tenía más de 14 años de creyente. Va a Jerusalén, llevan la ofrenda, se la entregan a los apóstoles, comparten ahí y se regresan nuevamente a Antioquía de Siria, pero con ellos se va el sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos y se devuelven para Antioquía de Siria. Ya estamos en el capítulo 12. Ya pasamos al capítulo 13. En el capítulo 13 comienza diciendo que estaban varios hermanos y profetas adorando, ministrando al Señor, cuando los profetas dijeron por el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Los hermanos oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los encomendaron a la obra del Señor. Aquí capítulo 13 del libro de los Hechos es entonces cuando comienza, oiga bien, el primer viaje misionero de Pablo, que ya había pasado 14 años de creyente. ¿Por qué 14 años? Recuérdese que según Gálatas capítulo 1,
17 y 18, cuando Pablo se convierte, caminó a Damasco, de Damasco se fue a Arabia, allá duró 3 años, después un año que duró en Antioquía de Siria ayudando a Bernabé, ya serían 4 años. Pero cuando Pablo llevó la ofrenda con Bernabé a Jerusalén, dice que ya habían pasado 14 años. Quiere decir que Pablo en Tarso duró 10 años. Es decir, 10 años en Tarso, 3 años en Arabia y un año en Antioquía de Siria, son los 14 años. O sea que el apóstol Pablo no fue que se entregó y salió ya de apóstol a fundar iglesia. No, hubo un tiempo de preparación, que es lo que él les explica a los Gálatas, diciendo: a mí nadie me enseñó, ningún apóstol, nadie me explicó, yo no recibí el evangelio de hombre, sino directamente del Señor Jesucristo. Por eso es que él explica en Gálatas: no, yo desde que creí me fui de Damasco, me fui para Arabia, después tuve solamente 15 días con el apóstol Pedro, y de ahí me fui para Damasco, de allá me fueron a buscar, y tuve un año con Bernabé predicando, y a los 14 años entonces fue que volví a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces cuando Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, sale con Bernabé, ya tiene 14 años de creyente. Se dice fácil, se lee rápido, pero es el tiempo que nos enseña la misma palabra del Señor. Cuando sale Pablo y Bernabé, se llevan como ayudante al sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Ellos salen vía marítima y llegan a la isla de Chipre. Ahí comienzan a predicar. Está el procónsul llamado Sergio Paulo, varón prudente, temeroso de la palabra de Dios, pero tenía una amistad, una junta de un mago, de un brujo, de un hechicero, que cuando Pablo y Bernabé estaban predicándole al procónsul, este perturbaba el mensaje y trataba de apartar al procónsul Sergio Paulo de la palabra que le estaba dando Pablo y Bernabé. Es donde Pablo se molesta y, lleno del Espíritu Santo, reprende al brujo, le echa una maldición y lo deja ciego. Cuando el procónsul ve eso, se entusiasma, se impresiona y acepta el mensaje. Eso fue en la isla de Chipre. De la isla de Chipre pasan a la provincia de Galacia. Ahí es donde comienzan a fundar iglesia. Cuando llegan a Galacia, la primera ciudad donde llegan es a Antioquía de Pisidia. Oiga bien, Antioquía de Pisidia, porque ellos habían salido, era de Antioquía de Siria. Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, van a la sinagoga, comienzan a predicar, los judíos comienzan a escuchar y los gentiles también comienzan a escuchar. Se alegraron tanto de recibir el mensaje de la salvación por Jesucristo, que le dijeron que por favor, los gentiles le dijeron: venga el otro sábado para que nos vuelva a explicar. Dice la Biblia, Hechos capítulo 13, que cuando fueron el otro sábado, dice media ciudad, o casi la totalidad de la ciudad, casi toda la totalidad de la ciudad, fueron a escuchar a Pablo. Cuando los judíos que no habían creído vieron tanta gente escuchando a Pablo y Bernabé, dice que se llenaron de celos, que se llenaron de envidia, y entonces comenzaron a buscar gente para ponerlos en contra de Pablo. Buscaron a mujeres piadosas para ponerlos en contra de Pablo y Bernabé, y las mismas autoridades, y los expulsaron. Oiga bien, los expulsaron de Antioquía de Pisidia, pero ya había fundado la iglesia ahí. De Antioquía de Pisidia pasaron a Iconio. Cuando llegan a Iconio, comienzan a predicar, primeramente en la sinagoga de los judíos. Pasó idénticamente lo mismo. La gente, los judíos, cuando vieron que Pablo estaba predicando y que mucha gente estaba aceptando el mensaje, se llenaron de envidia, se llenaron de celos, y pasó lo mismo. Vinieron con las autoridades para llevarse preso a Pablo, para encarcelarlo, para perturbarlo, y ellos tuvieron que irse. De Iconio pasaron a Listra. Pero ya habían dejado la iglesia fundada también en Iconio. Ya van 2 iglesias fundadas: Antioquía de Pisidia e Iconio. Cuando pasan a Listra, dice la Biblia que llegan a Listra, se encuentran a un hombre cojo de nacimiento. Pablo se le queda viendo, y dice la Biblia que viendo que el hombre tenía fe para ser sanado, Pablo le ora, el cojo es sanado, y
comienza un alboroto en la ciudad de Listra. La gente dice, dioses en forma de hombre han venido, y salió el sacerdote de Júpiter a hacerle un sacrificio, sacó toro y sacó adornos, guirnalda para ponérsela a Pablo y a Bernabé. A uno le llamaban Saturno y al otro lo llamaban Júpiter, y le iban a hacer holocausto. Cuando los hermanos Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que iban a hacer, le dijeron que no, que ellos también eran hombres como ellos, y empezaron a presentarle el evangelio del Señor, empezaron a hablarle de Cristo. Muchos se convirtieron, pero otros se levantaron contra Pablo y lo apedrearon. Ahí sí, lamentablemente, apedrearon a Pablo en Listra, y lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad pensando que Pablo estaba muerto. Dice la Escritura que cuando Pablo se levanta, volvió otra vez a Listra, habló con los hermanos, oró y salió para la cuarta ciudad de la provincia de Galacia, que era Derbe. En Derbe funda la iglesia también. Después que funda la iglesia, juntamente con Bernabé, se devuelven afianzando a los hermanos y nombrando obispos en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, y se regresan a Antioquía de Siria a entregar cuentas, a contar las maravillas que Dios había hecho. Entonces, resumiendo, en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé pasan por Chipre. Ahí se entrega el gobernador Sergio Paulo, procónsul, y siguen adelante, pero Juan Marcos se devuelve otra vez Juan Marcos para Jerusalén. Parece que no aguantó la exigencia del viaje misionero. Y entonces Pablo y Bernabé siguieron, fundaron 4 iglesias en la provincia de Galacia. Por eso cuando usted lee la carta a los Gálatas, dice, comenzando, Pablo a las iglesias, plural, a las iglesias de Galacia. ¿Por qué dice iglesias? Porque fundó 4, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, donde lo apedrearon, y Derbe. Y de ahí regresó nuevamente a Antioquía de Siria. Esto es a grandes rasgos el primer viaje misionero, que solamente se lleva 2 capítulos, capítulo 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos. Después seguiremos hablando del segundo viaje misionero, del porqué del primer concilio de Jerusalén. Esperamos que esta enseñanza le haya gustado, haya sido de edificación. Puede dejarnos su comentario y puede compartir esta pequeña enseñanza. Paz, salud y bendiciones para todos, y será hasta la próxima entrega.